Revolución Armada de Madero. La Revolución Armada de Francisco I. Madero fue el levantamiento que dio inicio a la Revolución Mexicana en 1910. Madero, un político y empresario coahuilense, se opuso a la dictadura de Porfirio Díaz, quien había permanecido en el poder por más de 30 años. Las causas: fraude electoral de 1910, donde encarceló a Madero y se declaró ganador. Desigualdad social: la mayoría de la población vivía en pobreza. Falta de democracia, ya que reprimía a sus opositores. Madero escapó de prisión y exilio en Estados Unidos desde San Antonio, Texas. Proclamó el plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, citando la rebelión armada para derrocar a Porfirio. El 20 de noviembre de 1910. Algunos revolucionarios que destacaron son Emiliano Zapata, alias el caudillo del sur, quien exigía con el plan de Ayala tierra y libertad. Pascual Orozco, quien exigía con el plan de la empacadora justicia laboral. La revolución se extendió por el país con enfrentamientos contra el ejército de Díaz. En mayo de 1911, las tropas revolucionarias tomaron Ciudad Juárez. A Díaz, al ver que podían ocasionar una guerra con Estados Unidos, esto termina con el Tratado de Juárez en mayo de 1911. Díaz renunció el 25 de mayo de 1911 y se exilió en Francia. Pero antes le puso dos condiciones a Madero: uno, que no sea presidente. Dos, que todo su gabinete se quede, y Madero aceptó. Madero se quedó sin ningún cargo. Madero organiza unas elecciones presidenciales donde resulta presidente de la República y su vicepresidente José María Pino Suárez. Bernardo Reyes dice matar a Madero y termina arrestado. Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, intenta matar a Madero y es arrestado. Manuel Madragón libera a Félix Díaz y Bernardo Reyes para acabar con el gobierno de Madero. Bernardo Reyes decide atacar el Palacio Nacional y Madero deja a cargo a uno de sus ayudantes, Lauro Villar. Él pelea y resulta ganador Lauro Villar. Mientras tanto, Félix avanza y toma el Palacio Nacional y Madero, al no tener un mejor guerrero, pone a Victoriano Huerta al mando, pero ve que su lucha no da resultados. Victoriano Huerta y Henry Lane traicionan a Madero con el plan Pacto La Embajada, para que Estados Unidos tenga más poder sobre México. El hermano de Francisco I. Madero, Gustavo Madero, sospechó de Huerta y un día lo decidió seguir, corroborando que Huerta estaba traicionando a Madero con Félix Díaz. Gustavo se lo contó a Madero, pero Madero le dio una segunda oportunidad. Huerta citó a Gustavo con el pretexto de entregarla a Félix, pero en ese momento capturó a Gustavo y lo torturó, sacándole los ojos y cortándole la lengua para luego matarlo. Antes de que llegue Huerta al Palacio Nacional, uno de los ayudantes captura a Madero y Pino Suárez. Huerta llega y los encierra en una bodega. El embajador de Cuba, que era un amigo de Madero, pregunta por él y Huerta dice que lo tiene capturado y hacen un trato, donde renunciarían a su cargo y se subirían a un barco a Cuba y nunca regresarán a México. Huerta acepta, pero en uno de esos días les hace firmar a Madero y a Pino Suárez su renuncia sin que esté el embajador de Cuba. En ese momento, Huerta les lleva cartas de renuncia con el que quedaría como presidente Pedro Lascurain durante 45 minutos. Huerta se vuelve presidente. Madero y Pino Suárez son liberados por Huerta, y este les dice que se tienen que subir a un carro que lo está esperando. Estos dos se suben y no se dan cuenta que era una trampa de Huerta. Ya que están en el carro, los matan. Este es uno de los periódicos que salió luego de que Pino Suárez y Madero fueran asesinados, echándole la culpa a sus fanáticos, diciendo de que ellos, al querer liberarlos, los mataron por accidente, y diciendo en la noticia de que el conductor salió ileso de esta.